Good morning, my brothers and sisters. This is Father Carlos coming to you from Assumption Parish. Today we hear the story of John the Baptist. Today we hear about the voice crying out in the desert and preparing the way of the Lord. And one of the reasons that a lot of people didn't like John the Baptist is because he usually called them out on all the things that they did, that they knew they should change, but wouldn't for whatever reason. He was an incredibly brave man to always announce the truth and always denounce, especially the people that were committing things that they knew that it was against the law of God. And so especially today, as we meditate and reflect upon this great man of God, we have to ask the Lord to give us that same bravery, that same zeal, that same desire to always speak the truth. Especially now in the world, we see so many messages, so many things that the world is throwing at us that are going against our faith, against our belief. Then we have to pray and especially ask John the Baptist to give us that courage that he had to always speak the truth, to always speak with the words of God in our mouths and in our hearts. So that way the message of salvation, of love, of justice, of the great life that and the graces that the Lord is giving us can still prevail in the world, and that way the darkness that is usually coming at us can be completely dispelled, because the truth, the light that God has given us through the words, through the preaching of so many holy men and women, can continue to be alive in our world today and help the people that unfortunately are living in darkness. Let us ask the Lord and John the Baptist to help us be that light in the darkness, that voice that cries out in the desert to the people of this world right now. God bless you. Buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo. Les saludo Padre Carlos de la Parroquia de la Asunción. El día de hoy escuchamos la historia de Juan Bautista, este gran hombre que empezó a decir que era la voz en el desierto, que era la persona que venía a prepararle el camino para el Señor. Juan el Bautista era una persona un poco interesante porque él siempre hablaba la verdad. Él siempre le decía a las personas las cosas que habían hecho mal y siempre les decía que se arrepientan y que cambien ese estilo de vida que ellos estaban viviendo. Esa era muchas veces la razón por la cual a la gente no le agradaba mucho Juan el Bautista, porque siempre les vivía diciendo las cosas que ellos sabían que tenían que cambiar porque no lo estaban haciendo de la mejor manera, porque estaban contrarias a las cosas del Señor. El día de hoy especialmente nosotros tenemos que tomar esto muy en cuenta y pedirle al Señor que nos dé un poquito de esa gracia, un poquito de esa valentía de hablar de la misma manera como lo hacía Juan el Bautista. Porque especialmente en el mundo de hoy hay tantas personas, tantas ideologías que vienen en contra de nosotros, que sabemos que están en contra, que van en contra de nuestra fe, de nuestras creencias y de lo que especialmente nos dice el Señor. Entonces pidámosle al Señor y pidámosle sobre todo a Juan el Bautista que nos dé esa fuerza que nosotros necesitamos, ese coraje que necesitamos para siempre hablar la verdad y para ser esa lucecita que más que sea dé un poco de luz en este mundo que está tan lleno de tinieblas, que está tratando de atacarnos constantemente, para que así nosotros podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos siempre con la voz y las palabras del Señor en nuestra alma y en nuestro corazón y darle luz a este mundo que parece que está siempre llenando más y más de tinieblas. Que el Señor los bendiga.